L'exposició naix del conveni que es va signar en 2018 entre la Universitat d'Alacant i la Fundació Mediterráneo per a inventariar, catalogar, analitzar i posar en valor el llegat del reporter i gastrònom alacantí Antonio González Pomata. Es tractava de posar en valor l'interès que té per a la història de la etnografia i la gastronomia alacantina el fons documental que representa el seu arxiu fotogràfic. La direcció acadèmica i científica del projecte ha recaigut en la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic de la Universitat d'Alacant i del Centre de Gastronomia del Mediterrani Dénia Gasterra amb la col·laboració del Centre de Documentació La Llum de Fundació Mediterrani. A través de l'anàlisi dels treballs i de l'obra que va dur a terme Antonio González Pomata, l'exposició permet comprovar quines van ser les transformacions que va experimentar la cuina alacantina en els anys finals del segle XX. És un període de transició caracteritzat per importants transformacions socioeconòmiques, per l'impacte del turisme i en aquest context iniciatives que promovien la cuina autòctona o les nostres tradicions gastronòmiques, com va fer Antonio González Pomata, liderant i coordinant molts dels seus projectes, van permetre que aquesta cuina tradicional s'incorporara a les cartes dels principals restaurants i esdevinguera un motiu d'inspiració per a la nova cuina creativa. Bueno, pues el trabajo de archivo y catalogación del legado de Antonio González Pomata fue un trabajo realizado durante 2 años de un fondo formado por más de 13.000 documentos entre fotografías, diapositivas y negativos que conformaban el legado, de diversas temáticas, la mayoría de ellas relacionadas con la agricultura, también con las costumbres, con las tradiciones populares, pero también de una manera muy importante con el agua y con la gastronomía. Fotografías, diapositivas y negativos que fueron recopilados por Antonio González Pomata entre 1950 y 1996 y que conforman un conjunto, ya digo, gráfico de un interés cultural, pero también patrimonial muy importante de la provincia de Alicante. El trabajo del fondo y del legado Antonio González Pomata se llevó a cabo durante 2 años gracias a un convenio de colaboración entre la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico de la Universidad de Alicante y la Fundación Mediterráneo. Ese trabajo consistió fundamentalmente en llevar a cabo 2 proyectos distintos. Por un lado, el propio de investigación histórica, que nos ha permitido el poder datar y catalogar correctamente todo su fondo gráfico, y por otro lado el propio de archivo y catalogación de los documentos. Con uno y con otro hemos conseguido realizar, a través de una ficha básica de catalogación planteada por la propia Fundación Mediterráneo y por su Centro de Documentación e Investigación, la Llum, el poder hacer, digamos, como 2 versiones paralelas de la propia historia de cada uno de los documentos junto con la propia historia, la propia biografía de Antonio González Pomata y poner en diálogo una con la otra. Entonces combina su trabajo como técnico en la cámara no, en la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, y luego por la tarde era periodista en su periódico del alma, porque lo ha querido. Él tenía los amores, su familia y su periódico de información. Ahí es donde se ha desarrollado toda su faceta de escritor y empieza escribiendo sobre el campo. De hecho, él tenía un sobrenombre que él era Les del Campo. Bueno, también escribe con el nombre de su padre, con Regina.
que también escribe con el nombre de su padre. Y su mayor trabajo fue el del campo, el de la agricultura, que además a él le encantaba. Él llevaba siempre su camarita. Hacía las fotografías bien, porque por lo menos la fotografía de prensa sabe lo que es un testimonio, no es una obra de arte de esa que quieras tú, salvo que sea un tema muy concreto. La fotografía que él hacía era para suplir un poco lo que yo no podía hacer. O sea que es verdad, porque en el periódico te di cuenta, tú lo sabes porque eres periodista, o sea que tener que abarcar muchas secciones del periódico, y en aquella época que éramos uno o dos en el periódico, había que hacer desde temas locales, los viajes antiguamente había que irse con el ordenador a visitar la provincia, o sea que muchas veces se lo hacía 2 fotitos, yo se las arreglaba en el laboratorio y ya está. Pero él se preocupó mucho también de cubrir un poco las espaldas con la fotografía. Y ahí habrá muchas fotos de él que hizo. Nuestra labor para hacer el diseño de la exposición se ha basado en 2 pilares principalmente. Uno es el de abordar la tradición para evocar nostalgia, utilizando elementos, objetos que vienen de ese pasado de los años 80 y demás, el marco que cubre la exposición, y también el de la contemporaneidad y traer elementos modernos, actuales, que hablen, jueguen y combinen con estos elementos nostálgicos y de la tradición. El primer ejemplo que encontramos es el tratamiento contemporáneo del típico cartel de entrada. El cartel de entrada, nosotros hemos hecho un cartel con movimiento y con elementos físicos. En este caso, hemos jugado dándole unas animaciones a los textos sobre unas fotografías de González Pomata y buscando elementos representativos del personaje, como es la cámara de fotos y la máquina de escribir. Otros elementos basados en el objeto, en el culto al objeto, ese objeto tradicional, se puede ver, por ejemplo, en el cartel propio de Menges de la Terra, donde se han cogido cacerolas, ollas, sartenes, para darles un tratamiento homogéneo también de elemento display de contenidos. La intención es que en primer plano estén los contenidos y los elementos, diríamos que acompañan, tengan un carácter no tan presencial, sino que el observador atento descubrirá poco a poco estos elementos que están ahí y que transmiten estos recuerdos o estos usos que cada uno ha podido tenerlos en su casa. También se ha utilizado como recurso el material audiovisual de distintas maneras. Una ha sido evocar aquellos visores de fotos, ¿no?, que podíamos pasar típicos de los años 80, convertidos y adaptados en unos visores pegados a la pared en los que vemos unos displays con fotografías de gastronomía. Esta evolución en el tratamiento de la exposición hacia planteamientos más contemporáneos o más artísticos se desarrolla en otro punto, como es una estructura que tenemos aquí al fondo, que presenta un conjunto de fotografías en una estructura geométrica que sobresale de la pared, que no solo tiene el interés de la visionado de las fotografías y de la estructura en sí, sino que juega un efecto visual con la sombra que proyecta sobre la propia pared, creando un elemento atractivo en su conjunto, aparte del sentido y la función que llevan. Las semanas gastronómicas organizadas por González Pomata tuvieron
el objetivo de promocionar la cocina tradicional y servir como inspiración para la cocina innovadora, siguiendo la máxima de sin tradición no hay innovación. Se desarrollaron entre los años 1987 y 1994, las disfrutaron 15.000 personas y participaron 66 restaurantes, de manera que fue un trabajo coral. Él, González Pomata, fue un adelantado a su época porque fue capaz de ver en la gastronomía eso que hoy tenemos tan claro, el turismo gastronómico. Estas semanas gastronómicas promocionaron los productos autóctonos, denominaciones de origen, bebidas espirituosas y vinos de la tierra. En lo que ahora llamaríamos productos de proximidad, en aquel momento se pusieron también en valor. A su fallecimiento, en 1996, el restaurante Cavia del Campello, en su honor y en honor también a una dilatada amistad, elaboró un arroz que denominó el arroz Pomata, con productos de gran calidad, con pescado y con verduras, que mantuvo durante mucho tiempo en su carta. Quan en Menjars de la Terra s'esmenta les autoritats culinàries del moment, la presència de les dones és anecdòtica. De fet, en les 13 setmanes gastronòmiques que es van celebrar entre 1987 i 1994, es va reunir un total de 76 cuiners restauradors i només es va comptar amb 2 dones, Susi Díaz i Pepa Romans. És cert que les dones apareixen a les imatges del llegat de González Pomata, encara que sempre figuren en segon terme, treballant al camp, a les fàbriques. No es tracta d'una situació excepcional, per desgràcia, eixa ha estat la norma durant molt de temps. Com passa en molts altres àmbits, també al món de la cuina i la gastronomia, la invisibilitat de les dones ha estat una constant. Els cuiners i gastrònoms homes han aparegut com a protagonistes quasi exclusius del relat sobre l'evolució de la cuina i la gastronomia. Les dones han estat absents quan el seu paper en la transmissió dels sabers culinaris i gastronòmics resulta fonamental, molt particularment en l'àmbit d'unes cuines populars,
caracteritzades, al contrari que les cuines per a les elits, per la condició de cuines de necessitat, tot i que molt sovint s'ha fet d'eixa necessitat virtut i s'han aconseguit exquisideses culinàries i gastronòmiques. Per això, hem volgut dedicar un apartat de l'exposició a gastronomia i gènere, i a través del simbolisme i la força metafòrica de la imatge del davantal, resumir en 3 reflexions eixa lluita per a trencar el sostre de cristall que també han hagut de sostindre les dones a l'àmbit de la gastronomia. En primer lloc, fer de la necessitat virtut o la història no explicada de la creativitat culinària de les dones. En segon lloc, la feminització de la literatura culinària com a forma de reafirmar que cuinar i ensenyar a cuinar era cosa de dones, de les mestresses de casa. I en tercer lloc, cuineres a l'avantguarda gastronòmica o la visibilitat com a assignatura pendent. Cogía el coche y se recorría pueblo a pueblo, pedanía a pedanía, buscando la esencia de ese lugar.
Uno de los principales objetivos de Fundación Mediterráneo es la puesta en valor de nuestro patrimonio. Un conjunto valioso y extenso de patrimonio documental, artístico e inmobiliario procedente de lo que era la antigua obra social de la CAM. En este sentido, en septiembre de 2019 inauguramos la YUM, Centro de Documentación, Investigación e Innovación Educativa. El patrimonio documental que alberga la YUM se estructura en 4 grandes colecciones: la colección Memoria de la Fundación, la colección Artes Plásticas, las denominadas colecciones singulares que albergan todos los fondos procedentes de la Biblioteca Gabriel Miró y la colección Legados y Donaciones. Esta última colección alberga los legados culturales y científicos de relevantes intelectuales alicantinos que cronológicamente van desde Jorge Juan en el siglo XVIII hasta finales del siglo XX con Eusebio Sempere o Antonio González Pomata. La gran mayoría de estos legados pertenecen a personajes vinculados a lo que denominamos la Edad de Plata, es decir, cronológicamente se sitúan desde finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Algunos de los nombres principales que encontramos son Emilio Varela, Óscar Esplá, Gabriel Miró, Germán Bernácer, Figueras Pacheco, personajes que representan el Alicante, digamos, más brillante de todos los tiempos. Con el diario Información, su último trabajo, postres, repostería y licores de Alicante. Antonio, bienvenido. Sí, hola. Bueno, en una oportunidad más, la gastronomía está de nuestra tierra en tus manos, porque este es el trabajo que hace, bueno, pues me parece que el número 6, algunos en conjunto y otros ya en solitario, ¿no? Sí, esto lo empezamos en el año 86, si no ando equivocado, no, 86 o 84, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues empezamos con un formato grande, o sea, estos menjars. Menjars de Terra. Hicimos el número 1 y el 2, entramos en el 3, que ya es mío. Los 2 primeros con Fernando Gallán, ¿no? Sí, sí. El de la cocina de Sabes el Mar, que fue el último que se ha lanzado, y ahora mismo pues ¿sabes? Que es un libro de 480 páginas, 40 fascículos, ¿sabes? A 12 páginas, en fin, que se ha empezado ahora, pues, ¿sabes? Hagámonos a la idea de que son 40 semanas. Y por otro lado, pues bueno, no se cae porque el periódico también buscaba una compensación al esfuerzo editorial que se traducía en venta de ejemplares. De hecho, el periódico notaba un incremento de ejemplares de venta en kiosco el día que se había publicado. El creador de Menjars de la Terra era mucho más que un investigador culinario que refotó platos, tradiciones y costumbres de Alicante y que supo poner sobre el tapete los pucheros de las abuelas de nuestra provincia en trance de desaparecer, al tiempo que impulsaba muestras gastronómicas para dinamizar y promocionar lo nuestro. Antonio era un incansable correcaminos enamorado de la provincia de Alicante, que conocía todos sus rincones y que escribía de ellos para promocionar su belleza o para denunciar sus problemas o necesidades. Nos deja sus libros que, además, todos tienen un objetivo común: Alicante y su provincia, y sobre todo nos deja sus muchos y grandes trabajos en el diario Información, que fue el periódico, su periódico de toda la vida.